Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Javier Mauricio Olarte. Pertenezco al grupo 80 de la materia Software Avanzado para Ingeniería. Mi tutor a cargo es el ingeniero Milton Osvaldo Amarillos. Este es mi documento de identidad, pues para que vean que soy yo el que está desarrollando la actividad. Voy a hacer la sustentación del componente práctico del curso Software Avanzado para Ingeniería. Bueno, para el primer ejercicio me piden realizar un instrumento virtual que permita a un usuario encender aleatoriamente una matriz LED. El usuario debe poder establecer, entonces primero debe poder poner las filas y las columnas. Dice que debe ser un valor entre 2 y 10, tanto de filas como de columnas. El número de LEDs a encender en la matriz también el usuario lo debe poder colocar y pues que se enciendan de forma aleatoria. Este pues es el ejemplo que nos da. Bueno, yo tengo aquí ya mi programa hecho en LabVIEW. Entonces, bueno, vamos a ampliar, primero a mirar aquí el panel frontal donde yo tengo pues este arreglo aquí, estos componentes que me sirven pues para lo que me están colocando. Todas las instrucciones son muy sencillas. El panel 1, que corresponde al lado izquierdo, dice que en este espacio el usuario ingresa la cantidad de filas y columnas con las que desea construir la matriz. Entonces aquí tenemos el espacio para las filas, tenemos el espacio para las columnas. Asimismo, lo que pueden hacer es escoger la cantidad de LEDs que se van a encender. ¿Listo? Dice que solo se pueden tomar valores dentro del intervalo de 2 a 10. ¿Listo? En este mismo panel, aquí en la parte de abajito, está la verificación de los datos ingresados. Entonces, como solo se puede de 2 a 10, entonces en el momento que el usuario digita la cantidad, aquí me va a prender o a apagar este LED. Si se encienden es porque las filas, las columnas y los LEDs se encuentran en el rango que nos están pidiendo que podamos encender. Entonces, si las filas están entre 2 y 10, este LED se debe encender. Si las columnas están entre 2 y 10, este LED se debe encender. Y el LED pues dependerá de tanto las filas como las columnas, de la multiplicación, el máximo de LEDs que se puedan encender. Y en la parte de abajo van a mostrarse los valores que tomó el programa. Como solo se pueden entre 2 y 10, entonces si el usuario pone un valor por debajo del 2, del intervalo, pues las filas tomadas serán de 2, no se pueden tomar menos. Y si las columnas, lo mismo, si ponen por debajo de 2 o por encima de 10, pues se va a tomar lo que es el límite. Entonces dice, en este mismo panel se realiza la verificación de los datos ingresados. Si el valor escogido se encuentra dentro del rango determinado, se encenderá el bombillo de valor en rango. Si el dato se encuentra fuera del intervalo, el LED permanecerá apagado. También se habilitaron 3 casillas donde la matriz presenta el valor tomado para cada dato ingresado. Cuando el valor digitado está fuera del rango, la matriz tomará el límite más cercano. Si está por debajo tomará el 2, si está por encima tomará el 10. La cantidad máxima de LED que se pueden encender viene limitado por el tamaño de la matriz. Entonces, por medio de la multiplicación de filas y columnas, ahí tenemos el valor máximo que puede tomar el número de LEDs a encender. Y ya en el otro panel, en el panel 2, bueno, aquí dejé escrito panel 1, pero bueno, panel 2, lo que vamos a hacer es que en este espacio se muestran los resultados de los datos ingresados por el usuario. Cuenta con una matriz 10 por 10, ya que este es el valor máximo que acepta. Como se puede poner máximo 10 y mínimo 10, pues se pone 10 por 10 en este caso. La cantidad de LEDs, lo que va a mostrar es la cantidad de LEDs escogidos, se encienden de forma totalmente aleatoria y además se presenta de forma numérica en la casilla de abajo. Entonces aquí me sale la aleatoria y en esta casilla me dice exactamente cuántos se encendieron de acuerdo por lo que se puso acá. Listo, ya en el diagrama de bloques lo que tenemos aquí es pues un arreglo de matrices, que es el que tenemos aquí, este arreglo de matrices, bueno, este array que tengo aquí en la parte derecha de abajo, ¿cierto? Es mi arreglo donde voy a colocar las matrices, y es un arreglo booleano porque pues está lleno de las matrices como tal. Entonces lo que hice fue crear un indicador para un control para las filas, un control para las columnas, y coloqué un limitador. Este limitador me indica que solo puedo tomar valores entre 2 y 10, 2 y 10 para mis filas y mis columnas. De acá pues me sale si está cumpliendo con el criterio. En este caso estos dos serían los dos LED que yo tengo acá, y simplemente las filas tomadas pues va a ser la cantidad que deja pasar. Solamente va a dejar pasar números entre 2 hasta 10. Si me paso por encima del 10, pues me va a mostrar máximo 10. Si pongo por debajo del 2, me va a mostrar mínimo el 2, tanto en las filas como en las columnas. Listo, esto me llega pues al arreglo, es lo que llega al arreglo booleano, pues para que se construya la matriz. Listo. Y pues la idea de esto es que lo pueda hacer el usuario cuantas veces quiera. Entonces yo lo que coloqué fue aquí una rutina while, una iteración para que el usuario lo haga pues hasta que simplemente
trabaje. Bueno, aquí lo que tenemos es, tomé la casilla de filas, tomé la casilla de columnas tomadas, lo que hice fue tomar variables locales, ¿cierto? Dentro del para trabajar con las mismas que tenía en la parte de arriba. Aquí lo que me está diciendo esto es encender aleatoriamente una fila o una columna de acuerdo pues a una cantidad de LEDs que los que tengo acá. Aquí tengo el número de LEDs encendidos que también se limita, ¿cierto? Pero esta vez se limita por la multiplicación entre filas y columnas y todo esto es lo que hace que se prendan o enciendan los LEDs aleatoriamente. ¿Listo? Entonces ahora sí vamos a mirar el banco de pruebas para ver cómo funciona pues, este primer ejercicio. Entonces vamos a ir aquí, ya tengo mi banco de pruebas, matrices de luces LED, número de pruebas son 6 y vamos entonces a empezar. Entonces si la primera me dice que yo coloco 2 filas, 8 columnas y número de LEDs y que los resultados tienen que ser iguales porque está dentro de los rangos 2, 8 y 10. Entonces yo voy a ir aquí a mi programa, ¿cierto? Y lo que voy a hacer es que voy a darle el número de filas que es 2, vamos a apagar esto, columnas que es 8 y los LEDs que voy a encender son 10. Esa es la primera prueba que yo voy a hacer 2, 8 y 10 y el resultado debe ser exactamente porque se encuentran dentro del rango. Entonces yo le voy a dar acá a funcionar a esto y ahí ya lo tenemos. 2 filas, ¿cierto? 2 filas, 8 columnas y los LEDs que se encendieron fueron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahí los tenemos, los encendidos 10. Todo está en verde porque se encuentra dentro del rango y las filas tomadas, columnas y LED tomados, todos se encuentran igual porque está todo dentro del rango. Ahora, ¿qué pasa? Si cambiamos, entonces sería fila 5, columna 7 y número de LEDs 30. En este caso todos los resultados deben ser iguales porque también se encuentra dentro del rango. Entonces yo voy a ir acá, voy a colocar que las filas son 5, que las columnas que voy a tomar son 7 y que voy a encender 30 LEDs. Y cuando le doy a funcionar, entonces ahí ya lo tenemos. Tenemos 5 filas, 7 columnas y encendidos 30 LEDs. Máximo serían 35, o sea que me deben quedar 5 apagados. 1, 2, 3, 4 y 5 LEDs apagados. Ahora vamos a mirar el tercero, que sería 10, 10 y 100, o sea el máximo, pero también debe estar dentro de los rangos. Entonces vamos a poner aquí el número 10 en filas, el número 10 en columnas y que quiero que se enciendan 100 bombillos. Y al ponerlo a funcionar nos damos cuenta de que siguen estando en rango todos y que se encendieron toda la matriz de LEDs que me están colocando. ¿Listo? Si yo a esto, por ejemplo, si ya no le coloco sino 80 LEDs, entonces aquí me va a ir variando y a medida que yo le doy funcionar, si me forma de forma aleatoria, pues van cambiando los valores o la posición de los LED encendidos, los 80 que me están presentando acá. Listo, entonces vamos a mirar la tercera prueba. Aquí ya nos vamos a pasar por las filas 15, 8 y 70. Entonces vamos a ver qué valores toma este programa. Entonces yo quiero que hayan 15 filas, que hayan 8 columnas, 15, 8 y 70. Entonces vamos a revisar acá. 15, 8 y se supone que acá son 70. Y le voy a iniciar. Y ahí lo tenemos. Entonces 15 filas dice que lo máximo que se pueden tomar son 10 y me apaga el LED diciéndome que no está en rango y toma las 10 filas nomás. Luego toma 8 columnas y prende o enciende 70 LEDs y ahí ya lo tenemos. La siguiente es 5, 1 y 8. Entonces vamos a ver qué pasa con esos valores, 5, 1 y 8. Entonces voy a tomar aquí 5 filas, una sola columna y quiero que se enciendan 8 LEDs y le doy aquí iniciar. Entonces las filas están en rango, pero las columnas no. Recordemos que es de 2 a 10, por eso me enciende 2. Dice que el mínimo son 2 y no se enciende porque quiere decir que no está en rango. Y el número de LEDs a encender 8 y ahí están 2, 4, 6 y 8 LEDs. Y por último, la última prueba que vamos a hacer es 7, 8 y 60. Entonces vamos a mirar qué sucede. Vamos a encender más LED de los que se supone que se pueden trabajar. Entonces sería aquí 7 columnas, 7 filas, 8 columnas y quiero que encienda un total de 60 LEDs. Entonces lo que pasa es se se encienden las 7 filas, las 8 columnas y los LEDs tomados, lo máximo que puede tomar es la multiplicación entre filas y columnas, 7 por 8, 56. Por lo tanto no se me encienden 60 sino solamente los 56 LED máximos que se pueden tomar aquí. Estos valores siempre quedan unidos al límite más cercano. Y ahí tenemos el primer programa. Muchas gracias. Vamos ahora a pasar al segundo programa.
Bueno, el segundo ejercicio dice, realiza un instrumento virtual que le permite a su usuario hacer un cálculo de resistencia equivalente para n resistencias tanto en serie como en paralelo. El instrumento deberá contener instrucciones para el uso. El usuario debe poder establecer un arreglo de resistencias en el cual podrá agregar o eliminar elementos y sobre el cual se calculará la resistencia equivalente. Entonces, vamos a pasar aquí al programa a ver qué fue lo que se hizo. En este caso, bueno, vamos a empezar por el panel frontal y lo que tenemos es lo siguiente. Bueno, calculadora de resistencias equivalente en serie y en paralelo. Yo coloqué un arreglo de 12 resistencias para mirar máximo, pero pues se podrían hacer muchas más, solamente que pues el programa tiene la capacidad de mostrar hasta 12. Entonces tenemos aquí el primer panel, vamos a ver qué nos dice las instrucciones y vamos a ir utilizando. Panel de resistencias, aquí arriba. Este panel muestra la cantidad de resistencias escogidas y los valores que se le dan a cada una. Entonces el panel 1, que es este de acá, dice, en este panel el usuario escoge la cantidad de resistencias con que va a realizar los cálculos. Además tiene la posibilidad de ampliar o reducir la cantidad en cualquier momento. Entonces no necesariamente apagar el programa, sino lo podemos hacer directamente en cualquier momento. Solo tiene que escoger la cantidad necesaria y oprimir el botón para cambiar el tamaño del arreglo. Entonces vamos a hacer una prueba aquí. Por ejemplo, vamos a poner aquí 2 y le damos aquí, bueno, pero encendemos el programa y le damos aquí y ahí ya me cae ya 2. Vamos a poner aquí 6 y lo cambiamos y ahí se presenta el arreglo de 6. Entonces ahora el panel 2 dice, en este panel el usuario escoge la cantidad de resistencias, perdón, en este panel el usuario coloca el valor en ohmios, o sea hay que colocar el valor en ohmios a cada una de las resistencias, solo tiene que escoger el número de la resistencia y colocar su valor. Listo. Entonces ponemos el número de resistencia, el valor que queremos y ya. Resistencia equivalente en serie. Aquí, bueno, dice el panel 3, en este panel se encuentra el botón de apagado de la calculadora, al oprimir se resetean todos los valores, es el panel 3 que está acá, este es el botón de parado y pues se resetea todo. Y el panel 4, en este panel se presentan los resultados de las resistencias equivalentes, tanto en serie como en paralelo. El usuario solo tiene que oprimir el botón central después de haber construido el arreglo de resistencias. O sea, cuando yo ya tenga el arreglo, oprimo este botón y se me debe calcular pues todo lo que está acá. Listo, entonces vamos a ir a nuestro, bueno, aquí en el diagrama pues tengo un arreglo por fuera, el número de resistencias que también lo coloqué por fuera, dentro de un circuito while, que es el que me controla pues que pueda hacer todos los cambios que yo quiera, y también tengo dos casos, bueno, 1, 2, 3 casos, switch case, en este caso solamente con verdadero y falso. Cuando este botón está encendido, como en este caso, pues me va a tomar el número de la resistencia y me va a cambiar el valor en ohmios, y en el momento que yo primo se me va a ir aquí a este subnivel, donde cuando se oprime en falso el botón, no, perdón, este no es acá, que cuando se va a falso, o sea, cuando oprimo el botón para que quede falso, lo que se me hace es hacer el cambio de las resistencias para que no tenga ningún inconveniente. Y el otro botoncito, que es el de aquí abajo, que es este mismo de acá, cuando está en verdadero, pues no presenta nada, que en este caso porque está encendido, y en el momento que se oprime para que llegue a falso, entonces se calcula la resistencia tanto en paralelo como equivalente. Bueno, aquí simplemente son las operaciones para calcular. Y cuando le doy el botón parada, pues aquí le estoy diciendo que cuando el botón es verdadero, o sea, se para, pues todos los valores se resetean otra vez a cero. Vamos a ir al banco de pruebas para mirar cómo se relaciona esto, cómo se hace esto. Entonces vamos a ir acá y tenemos aquí el ejercicio 2, banco de pruebas, número de prueba 1, cantidad de resistencias 2. Vamos a poner solamente dos resistencias, 20, 30, y vamos a mirar qué sucede. Entonces vamos a poner acá, entonces vamos a ir acá, quiero que hayan dos resistencias, ¿cierto? Entonces, bueno, primero ponemos aquí a correr el programa y listo. Entonces, dos resistencias y lo oprimimos, aquí lo tenemos. Luego escogemos el número de la resistencia y el número de la resistencia 1 quiero que sea de 20, ahí se cambia, resistencia 1 de 20 ohmios y la resistencia dice 2 que es de 30. Entonces voy a colocar aquí el número de la resistencia 2 y en este caso el número de la resistencia 2 es de 30 ohmios. Ahí ya lo tenemos, aquí tenemos el arreglo y cuando yo le doy calcular me sale que la resistencia equivalente en serie es de 50, la sumatoria 20 más 30 50, y la resistencia equivalente en paralelo es de 12 ohmios. Entonces vamos a mirar acá y nos da esos dos valores. Vamos a ir a la prueba número 2, donde nos dice que tomemos 4 resistencias. Entonces, sin apagar el programa, lo que yo voy a hacer es cambiar acá. Voy a decir que quiero 4 resistencias. Si se dan cuenta, no cambiaron los valores de las primeras. Entonces, yo lo que hago aquí es que, bueno, voy a escoger aquí el valor de la resistencia 1, que según el programa debe ser 50, bueno, no, es 50, 70, 60, 80. 50, 60, 50, 70, 60, 80. Vamos a ver. Entonces, la primera es de 50, ¿cierto? La segunda dice que debe ser de 70,
La tercera resistencia dice que debe ser de 60 y la cuarta resistencia dice que debe ser de 80. Listo, y ahí ya se cambiaron los cuatro valores y le vuelvo a dar calcular y ahí ya me calcula. Entonces la sumatoria va a dar 260 y la paralelo 15.75. O sea, aquí está 1260 y 15.75. Listo, entonces ahora vamos a ir al número de prueba 3, 5 resistencias. Entonces vamos a ir acá y vamos a poner entonces 5 resistencias, 100, 1500 y 200. Vamos a empezar con esas. Entonces aquí serían 5 resistencias, las cambiamos ahí otra vez. No se nos cambia la primera resistencia, entonces dice que tiene un valor de 100. Vamos a cambiar acá, valor de 100. La segunda resistencia dice que tiene un valor de 1500, ahí ya se cambia. La tercera dice que es 250 y 10. Entonces vamos a ver acá, la tercera es 200, la cuarta es 50 y la última es 10. Y vamos a calcular para estas resistencias, aquí ya se muestran, esto nos da que la resistencia equivalente sería 1860 y 7.37 en paralelo. Pues aquí está, 1860 y 7.37. Listo, 4 resistencias me piden para el siguiente. Entonces, 4 resistencias. Imprimimos y ahí ya tenemos el dato. Esto me da 50, 30, 200. 50, 30, 200. Entonces, la primera, un total de 50. La segunda, un total de 30. 30. La tercera, un total de 200. 200. Y me faltaría solo la última, que es 1600, 50, 30, 200 y 1600. Pues aquí sería 50, 30, 200 y la última, que es la cuarta, un total de 600. 600, 1600. Pues aquí vamos a poner que estos son 1600 y le vamos a dar calcular aquí y ya lo tenemos, 1880 y 16.96. Entonces aquí está, 1880 y 16.96. El quinto dice que tiene 10 resistencias. Entonces vamos a ir acá y vamos a poner entonces que la cantidad de resistencias que vamos a tomar ahora son 10. Le damos a oprimir y ahí ya lo tenemos. Entonces vamos a ir en orden, vamos a poner rápidamente, la primera es de 500. Entonces vamos a poner aquí 500. La segunda es de 650. Vamos a poner aquí 650. La tercera es de 520. Aquí tercera de 520. La cuarta es de 1000. Acá resistencia cuarta y equivale a 1000. A 1000. La resistencia 5 es de 260. Vamos a poner acá que la resistencia 5 es de 260. La resistencia 6 es de 80. Entonces aquí resistencia 6 de 80. La resistencia 7 de 900. La resistencia 7 de 900. La resistencia 8 de 50. La resistencia 8 de 50. La resistencia 9, 150. 150, la resistencia 10, 250. La resistencia de 250. Ahí ya se tomaron todos los valores, le doy calcular y me dan estos valores. Entonces 4.360 ohmios y 18.3199 ohmios, que es el valor que tenemos acá. Por último tenemos un arreglo de 12 resistencias, ¿cierto? Ya hicieron todos. Y estas sí creo que las puse en orden para hacerlo de forma rápida. Entonces la resistencia 2 va a tener un valor de 20, la resistencia 3 un valor de 30, la resistencia 4 un valor de 40, la resistencia 5 un valor de 50, la resistencia 6 un valor de 60, la resistencia 7 un valor de 70, la resistencia 8 un valor de 80, la resistencia 9 un valor de 90, la resistencia 10 va a tener un valor de 100, la resistencia 11 va a tener un valor de 200 y la resistencia 12, que es la última, va a tener un valor de 300. Listo, vamos a corroborar, 10, 20, 30, 100, 200, 300 y le damos aquí calcular. Esto nos da 1050 ohmios y en paralelo 3,3197. Ahí está.
Quiere decir que nuestra calculadora, ya le doy stop aquí y todo se vuelve a resetear. Quiere decir que nuestra calculadora está funcionando perfectamente. Ahora vamos a explicar el ejercicio 3. Bueno, para el ejercicio 3 nos dicen, realiza un instrumento virtual que le permita a un usuario hacer el cálculo del divisor de voltaje entre dos resistencias. El usuario debe poder establecer el valor de dos resistencias para hallar el divisor. Este debe ser un valor entre 10 y 1.000.000. El valor del voltaje de entrada, este debe ser un valor entre 1 y 120 voltios. Y el instrumento pues debe tener en cuenta pues estas dos ecuaciones que me dicen algo. Entonces vamos a pasar a ver qué fue lo que se hizo. Entonces aquí tenemos pues la calculadora de divisor de voltaje que yo propongo y pues vamos a mirar las instrucciones. Bueno, aquí tenemos el panel 1, el panel 2 y el panel 3. En el panel 1 dice, el panel 1 es el espacio destinado para que el usuario interactúe con la calculadora. Aquí se deben ingresar los valores de las resistencias y el voltaje de entrada. La calculadora acepta un intervalo de valores entre 10 y 1.000.000 de ohmios para las resistencias y un intervalo entre 1 y 120 voltios para el voltaje de entrada. O sea, hay que tener en cuenta eso. Dice el panel 2, en este espacio se realiza la verificación de los datos ingresados. Una luz verde significa que el dato introducido está dentro del rango y una luz roja que el dato se encuentra fuera de él. Las casillas de valor tomado, estas de aquí, muestran el valor con el que la calculadora está realizando los cálculos. Para los datos fuera de rango, la calculadora trabaja con los límites inmediatos, o sea, los límites más cercanos. Por ejemplo, si se digita un valor de resistencia de 8 ohmios, la calculadora tomará el límite inferior de 10. O si se digita un valor de 130, la calculadora tomará el límite de 120 voltios. Y en el panel 3 se muestra el valor de divisor de voltaje para cada una de las resistencias. Además se encuentra el botón de stop para detener la calculadora. Entonces todo esto se encuentra pues dentro de una función while, una iteración para que pues, se haga hasta que la persona el usuario le dé parar. Tenemos aquí controles para la resistencia 1, para el voltaje, para el valor de la resistencia 2 y tengo también entonces los controladores aquí, los comparativos que me permiten entrar valores solo entre los rangos permitidos, que me muestra un LED, si puedo colocar aquí un LED para que me muestre si está dentro del rango y aparte pues también tengo el de valor tomado que me muestra exactamente el valor, si está dentro del rango el que es y si no pues tomando los límites. Y ya con esto pues simplemente hago las operaciones que me están solicitando, que era una multiplicación, una suma y pues, la división ahí están. Y ya con eso pues ya hacemos las divisiones como tal para que nos quede bien todo esto. ¿Listo? Entonces vamos a ver ahora sí el banco de pruebas para mirar cómo nos queda. Entonces aquí tenemos el banco de pruebas para el ejercicio 3. Entonces vamos a empezar con la prueba 1. Dice que tome una resistencia de 100 ohmios, de 200 y un voltaje de 30. Y los resultados me deben ser los mismos y aquí, o sea, me tiene que mostrar que sí se pueden tomar porque están dentro del rango y los valores aquí al frente. Entonces vamos a mirar. Entonces decía que la primera resistencia debe ser de 100 ohmios, entonces yo coloco aquí 100 ohmios, vamos a encender esto. La resistencia 2 es de 200 ohmios, entonces yo voy a colocar acá 200 ohmios y el voltaje inicial es de 30 voltios. Entonces, como todo está dentro del rango, entonces se enciende el LED diciendo que sí estamos en el rango, los valores que se toman son los mismos y el valor de la resistencia 1 es de 10 voltios y de la resistencia 2 es de 20 voltios, que es lo que me está mostrando aquí al final. Quiere decir que para esa primera prueba está perfecto. Tomemos la resistencia de los límites, dice. Entonces tomemos la resistencia de 10, tomemos la resistencia de 1.000.000, que son los límites, y el voltaje 120, que también es el límite. Pues ahí lo tenemos. Y estos son los valores, siguen estando en rango porque están en el límite. Yo aquí tengo presupuestado que se pueda colocar o puedan ponerse los límites. Los valores tomados son los mismos límites y la resistencia entonces. Para la resistencia 1 es de 0,01199, que aquí me muestra 0, lo mismo 0.01999, no hay problema. El valor de la resistencia 2 es 119.99. Bueno, aquí se aproximó el otro programa. Listo, entonces vamos a la prueba número 3. Dice que es 3000 y 3000, entonces vamos a poner aquí 3000, coloquemos otra resistencia de 3000 y el voltaje es de 60. Entonces vamos a poner aquí 60 y los resultados es que no son iguales, pues los divisores de voltaje me deben dar lo mismo y como todo está en rango debe ser exactamente bien y de luz verde. Aquí pues corroboramos que todo nos dio exactamente igual. Vamos con la prueba 4, donde vamos a utilizar una resistencia por debajo del límite, una resistencia normal y un voltaje por debajo del límite. Entonces decía que la resistencia 1 debe ser de 5, la resistencia 2 de 560 y el voltaje de 0.5. Listo. Entonces esto, como está fuera del rango, lo mínimo es 10, pues me dice que no y el valor tomado es el mínimo, 10, no se puede colocar menos de 10. Esta está perfecta y el voltaje el mínimo debe ser 1. Por lo tanto, estos son los valores con que la calculadora saca estos de aquí.
No toma estos porque si no, el usuario no puede colocarlos, sino toma los que ella puede tomar. Entonces dice que el valor de resistencia 1 es de 0,01754, que lo tenemos acá, y el otro es de 0,98, que lo tenemos aquí. Está perfecto. Entonces vamos a ver la quinta prueba. Dice que toma una resistencia de 65 ohmios al principio, luego una de 2 millones. Ahí vamos a pasarnos por el límite superior, 2 millones. Si se dan cuenta, 2 millones es 2 por 10 a la 6 y pues solo puede tomar 1 por 10 a la 6 porque es el límite superior. Y el voltaje aquí es de 100. Vamos a ver qué pasa con el voltaje de 100. Listo, el voltaje está dentro del rango, la resistencia no es rango y la resistencia 2 no, y por eso me cambia el valor acá porque es el límite superior. Ahora miremos los ejercicios. Da 0,006, que es el valor que tengo acá, y 99,99, que es el valor que tengo aquí, y me quedó perfecto. Ahora vamos a mirar entonces aquí que me dice. Resistencia 1, 6500 y resistencia 2, 3250. Entonces 6500, aquí sería 3250 y un voltaje de 150. O sea, me estoy pasando en el valor del voltaje. En este caso me dice que el voltaje no está en rango, la resistencia sí, y que el valor máximo tomado es de 120 voltios. Y con estos valores me dice que la resistencia 1 es de 80 y la resistencia 2 es de 40, que son los valores que tenemos acá. Listo, y con esto pues concluyo mi video, donde muestro pues los 3 ejercicios que me solicitaron. Espero pues haber cumplido con las expectativas de lo que me estaban pidiendo y quedo atento pues a los comentarios, a las observaciones que se me hagan.